Hay muchos momentos en la vida que nos van a marcar. Aquí en Cuarto Piso hemos escuchado historias que nos comparten momentos muy particulares de la vida. Pero cuando en medio de la algarabía y del júbilo ocurren esos sucesos inesperados que nos van a marcar de una manera más profunda, no estamos preparados. Sí a vivir, sí a enfrentar los problemas. El 28 de junio del año 2010, todo era algarabía. Estaban en el cierre de una campaña política y un crimen artero acabó con la vida de un candidato que las encuestas lo marcaban como el virtual ganador de las elecciones que se efectuarían en esa misma semana. Rodolfo Torre fue privado de su vida, pero además su familia, de esa algarabía, de ese júbilo, de una campaña, de momentos que vivieron a lo largo de esos meses, cambiaron drásticamente. ¿Qué hacer ante estas situaciones que nos marcan en la vida? Hay dos opciones: seguimos o nos quedamos, pero cualquiera de las dos opciones es difícil. Esto es Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Quiero agradecer a la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas en las que ya estamos disponibles: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, también a través de YouTube. Y por supuesto agradecer los comentarios que nos hacen llegar a través de las diferentes redes sociales de un servidor, Armando Cavazos R en el Instagram y Armando Cavazos en Twitter y en el Facebook. Gracias a Base 3 Studio por la producción de este espacio, David Martínez. Y hoy en este programa, en este episodio de Cuarto Piso, me da mucho gusto y aquí hago esta presentación porque hoy estaremos hablando de esta historia que está plasmada en este libro un poquito, porque obviamente hay toda una historia que seguramente si en algún momento Paulina, nuestra invitada, lo plasmara, pues sería muchos libros más. Y me da mucho gusto saludarte. Paulina Torre, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Pues comentábamos, Paulina, al inicio, y este es un tema complicado, aunque tú has vivido todo un proceso. Hablábamos de aquella época, hace 10 años, cuando tu familia se encontraba pues en este júbilo, en esta alegría, estaban en medio de una campaña. Tu papá tenía un tiempo ya en la política, Sí. Era un político pues muy humano, muy entrón. Es nombrado candidato y entonces empiezan a vivir ustedes como familia este proceso, y a unos días, a menos de una semana de las elecciones, tu papá iba a un evento, se dirige al aeropuerto para los cierres de campaña que se tienen que dar, y pues de repente un grupo aparece y le quita la vida de la manera más cobarde. ¿Qué ocurre a partir de ese momento para ti, para tu familia? ¿Cómo recibes la noticia? ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Todo lo que te puedas imaginar. Efectivamente, faltaban 3 días para que se acabara la campaña. Eran las elecciones, pues, como bien dices, a la gubernatura de Tamaulipas en el 2010. Y efectivamente íbamos arrasando. O sea, la verdad que la campaña fue algo muy padre, fue algo muy bonito. Efectivamente fue muy humana, muy cercana a la gente. Y bueno, pues sí, se dirigía a un evento, a un cierre de campaña en Reynosa. Un día antes había sido el de Tampico. Y pues como bien lo dices, ¿no? Fue en cuestión de segundos en que, pues a través de una emboscada, le quitaron la vida a mi papá y a 3 personas más. 43 segundos. 43 segundos. Dice aquí en el libro, 3 minutos 29 segundos es lo que... Pues fue más o menos la movida, ¿no? Dicen por ahí que fue lo que se tardó en que se estructurara todo para en 43 segundos, pues,
otra vez quitarle la vida a mi papá y a 3 personas más. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues empiezan llamadas, nos dan la noticia, cómo nos dieron la noticia, a través de los guardias de seguridad, que con más detalle platico en Sí a Vivir, pero fueron quienes nos dieron la noticia, ¿no? Y en cuestión de segundos, cuando nos confirman que así era, pues empiezan las llamadas para ya dar el pésame y así. Entonces, pues la verdad que fue como si, pues la familia y los medios entraron al mismo tiempo, entonces, pues fue todo un revuelco. Pero además era algo que no estaba en el panorama. No, por supuesto Uno que nunca no. se lo espera, pero menos en una circunstancia en la que seguramente pues ya estaban preparándose para el día de la elección, para todo lo que implicaba este proceso, y pues en ese momento ya todo lo de la elección y la candidatura pues pasa a un segundo o tercer plano. ¿Tú cuántos años tenías entonces? Yo tenía 15 años. Aunque te voy a decir una cosa, la verdad es que mi papá siempre fue muy, o sea, él seguía pensando en la campaña. Eh, de hecho, por ahí van a encontrar unos comentarios que mi mamá le hacía incluso, ¿no? Eh, ya son muchos eventos, hay demasiada gente, vamos a bajarle un poquito y no, hombre, al contrario, faltan 3 días, hay que darle con todo. Mi papá era muy entusiasta, muy, muy, muy entusiasta y como le apasionaba realmente lo que hacía, estos 3 días era con todo, ¿no? Para darle con todo. Entonces se seguía pensando en la campaña. Fíjate que mi papá era mucho de la idea de, pues todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Entonces no importa si faltan únicamente 3 días. Con estos 3 días, pues vamos a darle. Tu papá era médico. Era médico. Tenía esta preparación y también esa visión que, bueno, un médico regularmente tiene que ver todos los escenarios posibles. Sí. Él pues los veía en su trabajo, fue secretario de salud. Es También, correcto. en el estado. Y entonces, Paulina, cuando llega esta noticia que corre como reguero de pólvora, y estamos hablando de un tiempo en el que las redes sociales no estaban como lo son hoy. Como lo son hoy. De hecho, por ahí el Facebook apenas tenía sus pininos. Sí, apenas iba como evolucionando. Y el Twitter, pues, tal vez ya existía, no recuerdo las fechas, creo que ya existía, pero no era la situación de ahora. Entonces también eso implicó que fue cayendo información a cuentagotas. Tú tienes 2 hermanos. Sí. ¿Sí? Y tú eres... Yo soy la chiquita. La chiquita. Sí. Tú eres la chiquita. ¿Qué ocurre en tu pensamiento en ese momento en el que, pues más allá de la cuestión de una campaña, tu papá ya no estaba? No, pues en ese momento, lo primero que pensé, se equivocaron. O sea, esto es una mentira. La noticia que me están dando es incorrecta. Mi papá, ¿no? ¿Cómo? Tiene vida y lo voy a ver en cuestión de minutos, ¿no? De horas. Porque ese era el plan. El plan era, pues él se adelantó, por así decirlo, en carretera, pero el plan era que yo iba atrás de él con mi mamá y mi hermana. Entonces, pues sí, o sea, si bien es cierto, de un momento a otro le arrebataron la vida a mi papá, me arrebataron a mí y a mi papá, pero hay mucho más allá, ¿sabes? O sea, tenía, como te estoy platicando, nos íbamos a ver en cuestión de segundos porque, bueno, a mí me encantaba estar con él en todo, pues todo lo que hacía. La verdad es que es algo que compartía mucho con mi papá, todo lo que hacía me encantaba compartirlo con él, el estar cerca de él, el ver cómo se entregaba a la gente, el servir a los demás es algo que compartíamos mucho. Entonces, acompañarlo a todos estos eventos para mí era demasiado gratificante. Entonces, al evento al que estaba en camino, pues yo estaba por acompañarlo, ¿no? Insisto, con mi mamá y con mi hermana. Entonces, eso fue lo primero que pensé, claro que no. Esta noticia es incorrecta, lo voy a ver en nada de tiempo, vamos a ir al evento y esto sigue, ¿no? Tú dices en el libro, pues no eres una experta en el tema del duelo, sin embargo compartes esta experiencia de cómo pues ya transcurren las horas, transcurren los días y obviamente pues llega un punto en el que ya era inevitable pues negarse, aunque el dolor, como dices, el dolor existe, también lo expresas en tu libro. Y entonces, ¿cómo cambias tú tu actitud frente a la vida a partir de
de que ya pasa toda esta situación y que ya estás en una realidad en la que tu papá ya no está, en la que todo cambió a partir de ese momento, te arrebataron todo lo que tenías en ese momento. ¿Cuál fue tu actitud frente a la vida? En ese momento te mentiría si te digo que todo era positivismo. Los siguientes días, semanas, meses, todo era muy incierto, todo era muy... A ver, efectivamente no soy una experta en el duelo, es un tema que me gusta, lo he investigado mucho y desde luego también acompañada de mi terapeuta, que es una tanatóloga, pues he comprendido muy bien lo que es el duelo, ¿no? Y en mi caso, este duelo que fue agraviado, fue agraviante porque no nada más perdí a un ser querido, a mi héroe, como tanto lo digo en mi libro, sino que pues conlleva mucho más allá, ¿no? Porque fue trágico, porque todo el mundo habla de esto, porque es una noticia no nada más nacional, sino internacional, porque no nada más fue los siguientes días, sino meses, porque todos los años alguien te lo va a recordar y no de la mejor manera. Entonces, pues todos los meses siguientes fueron muy inciertos, fueron de mucho dolor, fueron de mucha rabia, la verdad que había incertidumbre, ansiedad, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por muchos meses estaba existiendo, no estaba viviendo mi vida a máxima. Y llegó un momento en el que empecé a experimentar y explorar más como con libros, artículos, videos, terapias, más que nada terapias, entre muchas otras, pues que decidí ya agarrar las riendas de mi vida y es aquí cuando empiezo a darme cuenta pues que mi papá ya no estaba y podía mover cielo, mar y tierra y no había nada que me lo regresara. Pero un día entendí, Armando, que su arrebato fue físico. Cuando entendí que el arrebato de mi papá fue físico, muchas cosas empezaron a cambiar. Porque entendí que a lo mejor ya no lo podía ver y no lo podía abrazar, pero sí lo podía sentir. Y que esta conexión que pasó a ser con mi papá era mucho más allá de algo terrenal. Y creo que eso es algo, hoy lo veo como algo tan mágico que ahora sí nadie lo puede arrebatar. Porque esta conexión que tenemos tan directa en mente, en alma, pues va mucho más allá que una ráfaga. Tú pasaste de ese, vamos a llamar, piloto automático en el que te encontraste y te pusiste después. Ahí ibas, conforme Ay, iba sí. pasando el día y seguramente comías porque pues tenías que comer, quizá no por hambre. Y cuando cambias entonces, cuando empiezas a entender y a convertir este dolor, porque no significa que el dolor no haya estado, a lo mejor hasta lo tenías bloqueado, ahí estaba. Cuando haces este cambio y empiezas a comprender esto, pues entonces ahí renaces. Uy, no, hombre, ahí viene lo bueno. A ¿Por ver, qué? Porque una cosa es tomar la decisión de decir hasta aquí, pero cuando tomas esa decisión y decides echarte el clavado, como tú bien lo acabas de mencionar, el dolor pues sí lo tenía un poquito bloqueado, ¿no? Estaba viviendo en piloto automático, metía cosas para estar ocupada en el día con tal de no pensar. Pero cuando decides pensar y decides atravesar tus heridas y decides ahora sí sanar, no, pues para nada es color de rosa, es todo un viaje que duele. Duele mucho porque cuando yo tomo esta decisión, hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, un par de años, es como si hubieran vuelto a matar a mi papá, pero ahora de una manera más consciente. tuviste que regresar. Por supuesto, tuve que regresar, tuve que volverlo a vivir. Menciono en mi libro algo que comprendí hasta hace poco tiempo, pero es algo que viví en esta fecha, en junio del 2010, julio del 2010, que es cuando tú
cuando te pasa algo como muy impactante, tu mente entra en un estado de shock. Y en este estado de shock empiezas a bloquear cosas porque no se tiene la capacidad de vivir en el presente, en lo que se está viviendo ahorita, porque tu mente ya se fue a ver cómo voy a sobrevivir esto que estoy pasando aquí y ahora, ¿no? Entonces no estás viviendo, insisto, lo que está pasando en ese momento, tú ya te adelantaste. Lo estás evadiendo. Lo estás evadiendo, lo estás bloqueando porque estás pensando en cómo vas a sobrevivir. Entonces, como eso todo, yo había hecho precisamente eso, pues hace poco tiempo que dije, bueno, ya, es momento de ahora sí vivir, de decirle sí a vivir. Pues fue volverlo a vivir todo otra vez, pero de manera consciente. ¿Qué significa esto? Pues que ahora sí ya entendía todo, o sea, ya estaba entendiendo todo lo que había pasado. Ya estaba entendiendo que tenía coraje, ya estaba entendiendo que tenía rabia, ya estaba entendiendo que tenía dolor, ya estaba entendiendo que pues a mi papá le habían arrebatado la vida, o sea, pues sí, mediante un acto muy cobarde. Entonces tuve que atravesar muchas situaciones, o sea, tomar la decisión de salir adelante y de sanar, sí es lo más valiente que he hecho y a su vez es lo que más me ha dolido. Y ese proceso, estamos hablando de una situación que se dio hace 10 años, una década, pero ¿cuánto tiempo tardaste tú? Dices que hace poquito que empezaste en este proceso, entonces, ¿cuántos años más o menos del suceso a que Renacer, iniciaste ese renacimiento? pues unos 5, 6 años, aproximadamente 6 años. Y en el otro tiempo fue esa, decíamos hace un momento, ese bloqueo, ese piloto automático. Pues, ¿Y qué recuerdas tú de Paulina? O sea, ¿qué dirías incluso si ahorita te encuentras con Paulina de hace 5 años o justo en el momento en el que dices, va, voy a atravesar todo esto? pues mira, a ver, no es como, no andaba como zombie por ahí, por allá, ¿verdad? Pero me enfoqué en otras cosas. Me enfoqué en mi carrera. Empecé mi carrera a los 16 años. Eres abogada. Soy abogada. Entonces estaba como muy metida en eso, ¿no? Pues en mis clases, actividades escolares. Salgo de la universidad, participé en la política, en una campaña política. Entonces, no es que no estaba haciendo nada, solamente decidí enfocarme en muchas otras cosas con tal de no enfocarme como en eso. Era algo que no, pues no, ni siquiera lo pensaba. Pues hasta que pasa esto y ya, pues decido como adentrarme y ahora sí. Y entonces llegamos al momento en el que todo este proceso de renacimiento lo plasmas. Este libro que nos compartes aquí y que yo les recomiendo, yo empecé a darle lectura, todavía no lo termino, pero este libro de Sí a Vivir, Ajá. ¿cuándo lo escribiste? Lo escribí este año. Este año. Bueno, la idea nace hace 1 año y medio. Escribí un poco a finales del año pasado. Pero la verdad es que no tenía tanto tiempo, por así decirlo, porque estaba en mi trabajo pasado, entre otras actividades. Entonces, este año fue cuando me dediqué al 100% a la escritura de mi libro. Y en este libro, ya nos decías, presentas pues este sentir tuyo. ¿Qué es lo que le dirías a la gente que está pasando por una situación que puede ser un duelo bajo cualquier circunstancia? Aquí Ujú. en algunos episodios tuvimos a una tanatóloga y hablamos, bueno, hay diferentes tipos de duelos y a veces Claro. podemos pensar que el de nosotros es el más trágico y de repente vemos otro más trágico y bueno, no, creo que no hay punto de comparación porque cada situación es muy personal, muy particular, pero ¿cómo podemos afrontar estas situaciones? Ahora en este camino que tú ya recorriste, ¿cuáles serían como los pasos, sin que haya un manual, pero cuáles serían los pasos o cuáles serían las situaciones que te ayudan o incluso qué es lo que tendrías que vivir para poder llegar a este proceso de decir, oye, sí a vivir? De decirle sí a la vida. Pues paso número 1 es aceptarlo. O sea, paso número 1 es aceptar que hay algo que tiene que ser sanado, que hay un dolor que tienes que ver. De hecho, tengo un capítulo en mi libro que es mi favorito, que se llama Catarsis y es el capítulo 5 y hablo precisamente de esto.
hablo precisamente de cómo pues llega un momento en el que ya no puedes evadir ese dolor. O sea, ya no puedes bloquearlo, ya se tiene que hacer frente, ¿no? Y hablo también por ahí de algo que a mí me funcionó mucho. Insisto, no soy tanatóloga ni experta en el tema, soy experta en mi historia. A mí me ayudó mucho empezar con la terapia. A mí me ayudó mucho platicar mi sentir con un experto, con un especialista en el tema. Te voy a decir por qué. Porque se hace real, se empieza a hacer real, tus sentimientos se hacen reales, no piensas que, a mí me pasaba, la verdad es que hubo unos momentos que yo decía, no, esto que estoy sintiendo no estoy bien, no es normal, ¿no? Y no fue hasta que empecé a compartirlo, a que lo llevé a terapia, que mi terapeuta me decía, claro que es normal lo que estás viviendo, y me daba como un caminito. Y esto que estás sintiendo hay que atacarlo de esta manera, y me daba un caminito. Entonces yo entiendo que ahorita tenemos a nuestro alcance demasiadas cosas para poder, pues, tener una idea de lo que es una sanación, ¿no? Pero para mí, Paulina, no fue lo mismo tener mis libros de autoayuda y tener artículos, videos, entre muchas otras cosas, que llegar con mi terapeuta y trazar un camino y pasos a seguir con base en lo que yo estaba sintiendo. Hacer mis emociones reales, hacer mis sentimientos reales, dejar de bloquearlo y más que nada regreso a aceptar que tenía una herida que tenía que ser atravesada para poder ser sanada. Y esta herida, ¿qué crees tú que hubiera pasado si no lo hubieras, ahorita en este momento, si volteáramos a ese momento que está muy cercano, pero cómo te verías ahorita si esa herida siguiera? ¿Qué pasa con esa herida si no la sanas en algún momento? Si no la hubiera tocado, Si no lo hubieras tocado. pues yo creo que sería siendo Paulina en las actividades que estaba haciendo antes, simplemente no en la versión en la que soy al día de hoy. Hoy no pudiera decir que sería pues mi mejor versión, desde luego, pero ya con un duelo sanado. Simplemente sería una herida que está ahí enterrada. No estoy diciendo que no estaría viviendo, que no estaría haciendo cosas, desde luego, porque soy una persona, siempre he sido una persona activa, soy una persona que me gusta trabajar, soy una persona entusiasta. Solamente no, pues es una herida que seguiría enterrada. Oye, Paulina, ¿qué es lo que más recuerdas tú de tu papá? Ay, que no, su amor. Lo que más recuerdo de mi papá realmente es su cariño. Mi papá y yo, mi papá solía decirme que yo era su talismán, su suerte y su fortuna. Entonces, los momentos que viví con mi papá, de verdad me quedo con lo bonito. Lo que más recuerdo son sus abrazos, sus apapachos, sus apretones, porque también me decía que le daba ansia y me agarraba los cachetes. Eso es lo que más recuerdo de mi papá. Y de alguna manera te lo pregunto porque ahorita que me estás platicando, me quedo pensando cómo, pues, este renacimiento tiene que ver también con el legado de tu papá, con la trascendencia de tu papá a través de ti, en esa conexión que tú tienes con él. Tú decías, y lo platicas en el libro, y lo podemos encontrar también, las características de tu papá, un hombre muy cercano, Sí, muy humano, y entonces de alguna manera tú estás tomando esas características y esas cualidades que él tenía en ese legado de estar cercano y de ayudar a la gente. Porque así como él lo hacía, tú lo estás haciendo a través de un libro que seguramente, y lo hemos visto en las redes sociales, yo veo los comentarios cuando te agradecen al momento de leerlo. Yo te lo decía antes de iniciar el episodio, te lo agradezco porque empecé a leer el prólogo rapidito y ya es un libro que me está ayudando mucho. Entonces, gracias. felicidades por ese legado y esa trascendencia. Por Gracias. eso te hacía esta pregunta y tú nos decías hace un momento esa conexión que tienes con tu papá, Uh-huh. que permanece. ¿Qué te diría tu papá de este libro? Ahí estaría fascinado. Yo creo que, ¿qué me diría mi papá? Esa es una muy buena pregunta. Me diría que siga adelante, que siga
buscando apoyar a las personas, que ese es el objetivo principal de mi libro, que la gente pueda decir sí a vivir. Y pues bueno, como estábamos comentando, desde que mi papá fue médico, bueno, desde que mi papá era chico, y eso es algo que vas a poder encontrar en el libro, estaba buscando siempre cómo sí, cómo ayudar, cómo salir adelante, cómo salir adelante, cómo salir adelante. Yo creo que incluso hasta me diría, te tardaste. eh, no me cabe duda que estaría muy orgulloso de mí. No, no tengo de verdad ni la menor duda que estaría muy orgulloso, que estaría muy contento de verme pues persiguiendo mis sueños, realizándome, y más que nada de que estoy siguiendo eso que hice desde chica, desde muy chiquita. Por ahí me encontré una entrevista de mi papá en donde está en un noticiero y le preguntaban como, ¿hay alguien en tu familia que le guste como tú ayudar a los demás? Y precisamente su respuesta fue, bueno, mi hija, la más pequeña, tiene eh, estas actividades en donde va y apoya. Entonces, si bien es cierto, siempre fuimos muy iguales, éramos muy parecidos. Entonces, pues sí me diría, te tardaste. ¿Y cómo eras tú, Paulina? Ahorita que dices, ¿eras inquieta cuando estabas en la escuela, en la secundaria? ¿Cómo eras? ¿Andabas en actividades? Siempre. Desde actividades culturales como estar en el coro de la escuela, en las obras musicales de la escuela, siempre tenía ahí eh, incluso papeles protagónicos porque me gustaba mucho. Eh, Nunca fui, la verdad, de sacar 10 en la escuela, pero tenía bien, o sea, tenía mis buenas calificaciones. Sí era inquieta, era una niña, pues así, siempre con mucha energía. Justo hace días platicaba con Ana, mi prima, de esto, como yo desde chiquita, ya sea en la escuela o en actividades como secundarias, como me encantaba bailar. Esta es una anécdota que también van a encontrar en mi libro, pero me encantaba bailar y siempre era como esta persona positiva, eh, que le encontraba el lado del por qué sí a todas las cosas. A todo lo que hacía, siempre lo hacía con entusiasmo, con ganas, con optimismo. Sí, era una niña como muy así, Muy inquieta. muy inquieta. Y durante el tiempo en el que tu papá anduvo en la campaña, ¿tú cómo participabas? ¿Lo acompañabas? Pero además, ¿qué otras Claro, actividades me realizabas? encantaba. Me encantaba acompañarlo a sus eventos. También me gustaba mucho irme, por ejemplo, con la coordinación de jóvenes. Aparte el coordinador de jóvenes de mi papá, es mi primo. El que era, su coordinador es mi primo. Y pues me gustaba mucho como que pegarme y estar viendo como que cómo le ayudaba. Se hacían actividades, eventos, brigadas, caminatas. Yo estaba ahí en primera plana pegando calcas, haciendo lo que fuera, de verdad lo que fuera. Si se podía, obviamente al lado de mi papá, que fuera al lado de mi papá, pero entendía que no siempre se podía por pues, viajes, yo estudiaba, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, como fuera y como se pudiera, pero al pie del cañón. Tú estabas ahí presente. Y cuando tu papá te regañaba, porque en alguna ocasión te vio, ¿cómo era Claro. de regañón? ¿Cómo era el regañón? Pues me vas a creer que no era tanto, porque de verdad se derretía. O sea, hermano, cuando yo te diga se derretía y me apretaba los cachetes, es real, es verdad. Entonces no me regañaba mucho, pero cuando me regañaba, pues así nada más, no sé, un regañito. Regañaba su talismán. Sí, regañaba su talismán, un regaño natural así chiquito. Ni me acuerdo también, la verdad, de sus regaños. Y luego, bueno, pues está todo, algunas cosas que ya nos has adelantado aquí plasmadas en este libro. Sí. Sí a vivir. Tu mamá, tus hermanos, ¿qué te dijeron cuando les platicaste esta idea? ¿O nada más les presentaste el libro, esta idea No, de escribir? no, fíjate que siempre hemos tenido en familia hemos sido muy de platicarnos, tengo esta idea, ¿cómo ven? Mi papá nos inculcó mucho eso. Mi papá no daba un paso sin antes platicarlo internamente. Entonces, cuando me nace esta idea y empiezo a plasmar mi proceso en hojas de papel, les platiqué a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano,
y mi mamá derramó unas cuantas lágrimas de orgullo y obviamente me llenó el corazón. Le pareció algo muy padre, a mi hermana también y a mi hermano también. Les pareció algo, pues muy padre que yo hubiera tomado la decisión de abrirme a contar mi historia porque, pues como te platicaba, el principal objetivo de hacer esto es poder apoyar a quienes están pasando por dolor y no únicamente por el duelo, no únicamente por el hecho de perder a un ser querido, sino, pues me han llegado muchos mensajes de personas incluso que están pasando por algún miedo, por ansiedades, por un momento difícil y cuando supieron que ese era el principal objetivo, me apoyaron. Siempre me han apoyado en todo, en cada paso que doy, ahí están al pie del cañón. Mi mamá está muy contenta, mi hermana está muy contento, Rodolfo, mi hermano, también está muy contento y yo estoy muy agradecida con ellos por eso. Y además es un libro que ya lo decíamos, ha tenido muy buena respuesta Sí. en un poquito tiempo. ¿Hace cuánto Gracias a Dios. que salió el primer ejemplar? 3 semanas. 3 semanas. Sí. Entonces estos están todavía calientitos. Es correcto. Muy bien, pues vamos a por supuesto, a recomendar, Pau. Y también Muchas hay gracias. alguna manera de, si alguien que esté escuchando el episodio en las plataformas o viéndolo en YouTube, que diga, oye, ¿y dónde lo consigo? Claro, lo tengo en tiendas físicas, en Ciudad Victoria, en Monterrey, en Tampico, en Nuevo Laredo, próximamente en Matamoros, pero también lo tengo disponible en mi página web, que es www.paulinatorre.com y ahí sí, envíos nacionales. Ahí se puede solicitar para quienes Sí. deseen. ¿Qué sigue, Paulina, para ti a tus 25 años, 10 años después? 26. 26 ya, bueno, 26 años. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí? Seguir creciendo, seguir sanando, seguir evolucionando, seguir viendo cómo decirle sí a vivir, seguir viendo cómo apoyar a que los demás le digan sí a vivir. Ese es mi propósito. Yo te apoyar. haría una pregunta que me gusta hacerle aquí a mis invitados e invitadas. Adelante. Sí, y es una pregunta que es muy fácil cuando el invitado tiene 40, 50. Es más de 50 es más fácil. Okay. Porque entonces le pregunto, ¿qué le dirías tú? ¿Qué te dirías a ti mismo si te encontraras con el de hace 10 años? Pero yo te voy a hacer la pregunta hacia el otro lado. Y digo que es más fácil del otro lado porque entonces tú ya pasaste, volteas hacia atrás y ya sabes lo que pasó. ¿Qué le dirías tú a Paulina si te encontraras ahorita, la Paulina de 26 años, con la Paulina de 40 años? Estamos hablando ahí de una brecha que no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Pero ¿qué te gustaría decirle a Paulina de 40 años o de 40 y tantos? En el cuarto piso, En vaya. el cuarto piso. Paulina, en el cuarto piso, pues primero que nada, felicidades que llegaste hasta aquí. O sea, felicidades por estar aquí ahorita. Y pues yo creo que le pediría cuentas. O sea, Paulina de 40 y tantos años, ¿qué hiciste en tu camino? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cumpliste tus objetivos? ¿Cumpliste tus metas? Y sobre todo le preguntaría que si es feliz. ¿Y qué crees que te responda? Que sí. Y en este momento, si Paulina de 40 te pregunta, ¿eres feliz? Sí, soy feliz. Con todas las altas y las bajas, soy feliz. Soy feliz porque he recorrido un camino que para nada ha sido difícil, fácil, que ha sido muy difícil, pero a su vez ha sido muy gratificante. Entonces, soy feliz porque lo he podido aprender a manejar de cierta manera, lo he podido aceptar, reconocer, he podido aceptar todo tipo de emociones en mi vida, no aparto ninguna, todas las dejo entrar, que me tienen que enseñar. Entonces, insisto, con todos estos altibajos que tienen todos mis días, soy feliz. Cuando tú decides escribir el libro y que platicas con tu familia, por ahí las hojitas de papel, que seguramente tendrás guardadas, esas primeras hojas. Ay, claro. Y entonces publicas el libro. Ajá. Y el libro empieza a tener una respuesta. Correcto. Tal vez una respuesta más allá de lo que tú te imaginabas. Sí.
¿A qué te compromete ahora el haber compartido esta historia, que como dices es una historia que queda en la historia, queda marcada en la historia? La historia de tu familia, la historia de tu papá queda marcada en la historia de nuestro país. Ahí está, queda marcada como una historia que encontramos y que se seguirán diciendo cosas porque pues siempre ante estos sucesos hay muchas situaciones en torno a ellas. Pero ¿a qué te compromete ahora que ya está plasmado este libro y que entonces tú ya viviste este proceso, que ya lo compartes y que ves una respuesta que supera tus propias expectativas? Ante esa respuesta, elijo seguir compartiendo para poder seguir ayudando. Porque una vez que he visto la confianza, y no sabes lo agradecida que estoy por la confianza que muchas personas me han brindado al contarme su historia, su sentir, su pesar, entonces por supuesto que quiero seguir apoyando, que quiero seguir compartiendo mi historia y cómo me siento. Hay tanta gente que se está viendo identificada, y compartir que la vida no es, compartir eso que nadie te dice, ¿no? Compartir que hay cosas que te van a doler un chorro, que la vida no es color de rosa, que tienes altas y tienes bajas. Entonces eso es lo que quiero seguir haciendo. Y que como lo plasmas en tu libro, el título es un título muy concreto, muy directo, sí a vivir. ¿Cómo llegaste a este título? Te diré que siempre lo supe. Pues como su objetivo es decirle sí a la vida y sí a vivir, lo primero que tuve de todo el libro fue el título. Sí a vivir. Sí. Tu filosofía. Es mi filosofía. Muy bien, pues Paulina Torre, muchas gracias por habernos acompañado, pero también muchas gracias por compartir este libro, por compartir tu testimonio y que tu testimonio trasciende más allá. Y como lo decía hace un momento, tengo la seguridad de que aquí está el legado de tu papá trascendiendo a través tuyo. Gracias. Y me quedo con este que está en el libro, en la contraportada. Hoy estoy convencida de ser la mujer que dando todo su esfuerzo y más, le dice sí a vivir. Es correcto. Te podemos contactar, podemos buscar el libro, nos decías en la página. Claro que sí, en mi página web paulinatorre.com o a través de mis redes sociales, en todas estoy igual, @paulinatorre_DLG. Estás en Facebook, Instagram y Twitter. Correcto. Paulina Torre DLG. Es correcto. En las redes sociales y paulinatorre.com en el sitio web. Es correcto. Para quien te quiera contactar, no solamente por el libro, sino también pues alguna experiencia que te quiera compartir. Claro, encantada de escucharlos. Muy bien, pues muchas gracias Paulina Torre por acompañarnos en este episodio de Cuarto Piso. Gracias a ti, Armando, por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que estamos en diferentes plataformas para que se suscriban en la que más les guste y también en el canal YouTube Armando Cavazos Regalado. Muchas gracias a Base 3 Studio por la producción de este espacio. También estamos en contacto a través de las redes sociales, Armando Cavazos R en Instagram y Armando Cavazos en Twitter y en el Facebook. Soy Armando Cavazos. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Cuarto Piso, donde las historias se cuentan.